Dada la función f de x, una función racional cociente de polinomios, halla el dominio, continuidad, derivabilidad, cortes con los ejes, el signo de la función, simetrías, asíntotas, monotonía, extremos relativos, curvatura y puntos de inflexión. Representa la función de forma aproximada. En el ejercicio 1 se explicó cómo se hacía todo lo que aquí se pide. Repasad el ejercicio número 1. Empecemos calculando el dominio, cuando hay imagen, cuando no hay imagen. Es una función racional, no hay imagen cuando se anula el denominador. Resuelvo entonces esta ecuación. Veo que no tiene solución. La raíz cuadrada de un número negativo no existe. Resulta entonces que siempre hay imagen, el dominio es todo R. Como pasa con las funciones polinómicas. Las funciones racionales son continuas y derivables siempre en su dominio, claro, por tanto esta función es continua y derivable siempre. Se parecerá de alguna forma a las funciones polinómicas. Claro que las funciones racionales pueden presentar asíntotas horizontales u oblicuas, cosa que las polinómicas no. Pasamos ahora a hallar los puntos de corte con los ejes. Empezamos con los puntos de corte con el eje de abscisas. Ya sabéis, lo que hay que hacer es igualar a 0 la función para ver cuándo se anula y corta el eje de abscisas. Esta fracción es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0, pero como veis, pues tampoco existe, nunca se corta el eje de abscisas. Voy a estudiar ahora entonces el signo de la función, cuándo es positiva, cuándo es negativa. Al no anularse nunca el denominador, no va a haber asíntotas verticales. De ahí que, como tampoco corta el eje de abscisas, la función siempre es positiva o siempre es negativa. Por ejemplo, probamos con el 0 y veo que la imagen es 1, positiva. La función siempre es positiva. Puedo decir que f de x es mayor que 0 para todo número real. Siempre las imágenes positivas. No he hallado el punto de corte con el eje de ordenadas, lo voy a hacer ahora. Lo que tengo que hacer es hallar la imagen del 0. Y la imagen de 0, lo he dicho antes ya, es 1. Por tanto, el 0, 1 es un punto interesante, es cuando corta al eje de ordenadas. Voy a estudiar ahora las simetrías. Cambiamos x por menos x y ¿qué ocurre? Menos x al cuadrado lo mismo que x al cuadrado. Por tanto, coincide con f de x. Esta función es par. Es decir, es simétrica respecto del eje de ordenadas. Bien, como función racional que es, puede ser que tenga asíntotas. Hay tres tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Siempre empezamos por las verticales, pero el denominador nunca se anula, es continuo en todo R, no puede tener asíntotas verticales. Veamos a ver si tiene asíntotas horizontales. La recta igual a b es una asíntota horizontal si cuando x tiende a más infinito, la función, en este caso 3 partido de x al cuadrado más 3, tiende a un número finito. Pues cuando x es un número muy grande, esto tiende a 0, como sabéis. Por tanto, igual a 0 es una asíntota horizontal en el más infinito. Hay que estudiar también en el menos infinito. Cuando x tiende a menos infinito también da 0. Por tanto, en el más infinito y en el menos infinito tiene una asíntota horizontal. En las funciones racionales, si hay asíntota horizontal en el más infinito, también lo hay en el menos infinito. Pasemos a estudiar ahora la monotonía y los extremos relativos. Ya sabéis que la primera derivada de la función me da todo lo que tengo que saber sobre la monotonía y extremos relativos. Voy a derivar esta función, lo hago aquí arriba. Es una función racional, pero es del tipo constante partido polinomio. Por tanto, el 3 lo saco fuera y tendré que decir menos la derivada del denominador, que es 2x, partido el denominador sin derivar al cuadrado. Es decir, tengo menos 6x partido del denominador sin derivar al cuadrado. Lo escribo aquí.
Quiero saber ahora cuándo la primera derivada es positiva, cuándo es negativa, cuando es positiva crecerá, cuando es negativa decrecerá, y cuando es igual a 0 es cuando no sé lo que ocurre, son los puntos críticos, posibles extremos relativos. Bien, la primera derivada es 0 cuando el numerador es 0, en este caso, menos 6x igual a 0, hay un punto crítico, x igual a 0, posible máximo o mínimo relativo. Vamos a ver cuándo crece, cuándo decrece, colocamos el punto crítico, colocamos las asíntotas verticales, pero esta vez no hay. Vamos a estudiar qué es lo que ocurre cuando la x es menor que 0, si crece o decrece. Para eso cogemos un número cualquiera de este intervalo, menos 1 por ejemplo, y miro a ver si en el menos 1 crece o decrece. Cambiamos la x por menos 1, veo que el numerador es positivo, es 6, y el denominador es positivo también, es 1 más 3, 4, 4 cuadrado, 16, mayor que 0. En el menos 1 está creciendo a esta velocidad. Cogemos un número a la derecha, por ejemplo el 1, y voy a ver qué vale la derivada. Veo que el numerador es menos 6, el denominador es 16, menor que 0, decrece en este intervalo. Lo indico en verde, como siempre estoy haciendo, crece y luego decrece. En el 0, que es un punto crítico, tiene un máximo relativo. Aclaremos esto. F es estrictamente creciente si x pertenece al intervalo abierto menos infinito 0 abierto. F es decreciente o estrictamente decreciente si x pertenece al intervalo abierto 0 más infinito. Y como he dicho antes, f tiene un máximo relativo cuando la x es 0. Necesito ya la imagen de 0 para saber cuál es ese máximo. Lo llamo punto P. La imagen de 0, lo calculé ya, es 1. El 0, 1 es el máximo relativo. Pasemos por último a estudiar la curvatura y puntos de inflexión, donde es cóncava, donde es convexa. La función segunda derivada me va a dar toda esa información. La primera derivada está aquí. Vamos a derivar. Derivada del numerador, que es menos 6, por el denominador sin derivar, menos lo mismo al revés. Cuidado ahora, derivada del denominador, tengo algo al cuadrado. Utilizo la regla de la cadena y por tanto es 2 por x al cuadrado más 3 por la derivada de x al cuadrado más 3, que es 2x. Todo partido del denominador al cuadrado. Es decir, esta expresión hay que elevarla al cuadrado, se multiplicarán los exponentes y quedaría elevado a 4. Ahora hay que simplificar, pero como ya nos ha pasado más de una vez, hay que darse cuenta que en el numerador hay dos sumandos y en los dos está el x al cuadrado más 3. Es decir, puedo sacar factor común, x al cuadrado más 3, y simplificarse con un x cuadrado más 3 del denominador, porque lo tengo elevado a 4. Esta simplificación hace que los cálculos sean mucho más sencillos. Aquí en vez de 4 pondré un 3 ahora. Operamos, tengo menos 6x al cuadrado menos 18. Y aquí tengo 4x que multiplica a más 6x, por tanto, más 24x al cuadrado, partido de x al cuadrado más 3 al cubo. Se puede simplificar un poco. 24 menos 6 son 18x al cuadrado, menos 18 partido de x al cuadrado más 3 al cubo. Bien, ya tengo la segunda derivada. Pues ya sabéis, para las x que hacen que la segunda derivada mayor que 0 es cóncava hacia arriba, cuando es menor que 0 es cóncava hacia abajo, y cuando la segunda derivada es igual a 0, posible punto de inflexión. Igualamos a 0 la segunda derivada, para eso el numerador tiene que ser 0, lo escribo ya, y resuelvo esta sencilla ecuación. Piensa que aquí va a quedar al final x al cuadrado igual a 1, de ahí que x igual a más y menos 1 son los dos puntos donde la segunda derivada es 0, posibles puntos de inflexión. Lo representamos, menos 1 y 1,
también las asíntotas verticales, pero asíntotas verticales no hay. La función siempre es continua, dominio es todo R. Vamos a estudiar la curvatura para menores que -1. Para eso elijo un número cualquiera de este intervalo, por ejemplo -2, y miro a ver el signo de la segunda derivada en el -2. La segunda derivada está aquí. El numerador me va a dar positivo y el denominador va a dar siempre positivo porque esta expresión siempre es así que es mayor que 0. La función en este tramo va a ser cóncava hacia arriba, así. Voy a ver lo que pasa en este intervalo, elijo un punto cualquiera de él y miro a ver qué es lo que ocurre con la segunda derivada en el 0. Veo que el numerador es -18, un número negativo, abajo siempre va a ser positivo. Derivada segunda negativa, en este tramo la función va a ser cóncava hacia abajo. Cogemos un punto ahora cualquiera de este intervalo, por ejemplo el 2. La segunda derivada en el 2 es positivo entre positivo, por tanto mayor que 0. En este intervalo es cóncava hacia arriba. Lo indico de esta manera, color, para recordarlo mejor. Y en este ejercicio, que no ha sido necesario tanto cálculo, voy a escribir estas frases. F es cóncava hacia arriba, e indico lo que significa para mí cóncava hacia arriba, si x está en el intervalo abierto menos infinito menos 1, abierto, unión, y luego también desde 1 a más infinito. En cambio, f es cóncava hacia abajo, es decir, así, si x está en el intervalo abierto menos 1, 1 abierto. Y en -1 y 1, ¿qué pasa? Pues como veis, cambia la curvatura y en -1 y 1 hay puntos de inflexión. Hay puntos de inflexión, lo escribo así, voy a llamar el punto, no sé, Q, por ejemplo, -1, F de -1, hay que hallar la imagen de -1 para saber qué punto es, pero lo hallamos enseguida. Piensa que al cambiar la x por -1 tengo aquí 1, 1 más 3, 4, la imagen de -1 es 3/4. Y hay otro punto de inflexión en, voy a llamarlo T, por ejemplo, en el 1F de 1, y la imagen de 1, pues si sustituís me va a dar la misma, 3/4. Puntos de inflexión que después me vendrá muy bien para hacer la gráfica. Bueno, pues ya he calculado todo lo que se me pedía, es cuestión ahora ya de hacer la gráfica. Mucha información de la que calculo no es necesaria para hacer la gráfica, pero ayuda. Es importante elegir la escala adecuada. Me fijo dónde están las asíntotas, verticales no hay. Hay una en el mismo eje de abscisas, la recta igual a 0, lo estoy marcando ahora, que no se me olvide, es una asíntota horizontal. Me fijo en los puntos, aquí tengo 0, 1, que es un máximo, y estos puntos son los puntos de inflexión, números muy pequeños siempre. Pues mirad, esta vez voy a colocar el 1 por aquí, el 1 por aquí, menos 1 por aquí. Las imágenes siempre son positivas, así que por esta zona no habrá curva. Veo que la imagen de 1 menos 1 es 3/4, más o menos por aquí. Voy a colocar por tanto los puntos de inflexión. Conozco 3 puntos, este que es un máximo relativo y corte con el eje de ordenadas, este que es un punto de inflexión y este que es un punto de inflexión. Aquí es un máximo relativo, por tanto la curva hace esto. Bien, pues empecemos. Mirad, igual a 0 es una asíntota horizontal. Mirad, siempre la curva empiezo desde x negativa, ¿no? Muy negativa. Viene creciendo de forma cóncava hacia arriba y asíntota a la recta horizontal. Ese detalle es muy importante. Por tanto, viene por aquí. Así, creciendo, 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 hasta encontrar el punto de inflexión, que pasa a ser ya cóncava hacia abajo, buscando el máximo relativo. A partir de entonces empieza a decrecer, llega al punto de inflexión y sigue decreciendo, buscando la asíntota
horizontal, pero ahora ya de forma cóncava hacia arriba. La curva tiene esta forma simétrica respecto al eje de ordenadas. Todo coincide, como veis siempre es positiva, es simétrica respecto al eje de ordenadas. Creo que es correcta. Vamos a verla con el derive. Después también lo haré con el Google, que también nos hace las gráficas, como sabéis. Aquí tengo la función, pulsamos representar y observar cómo se parece, ¿no? El máximo está en el 0,1, el eje de abscisas es la asíntota horizontal y tiene puntos de inflexión aquí cuando la x es -1 y aquí cuando la x es 1. Quiero recordaros que fácil se deriva con el derive. Esta es la primera derivada, ¿verdad? Y si quiero hallar la segunda derivada, pues o derivo la primera o hallo la segunda derivada de f de x. Estáis viendo aquí la expresión de la primera derivada y de la segunda derivada. Igualar a 0 aquí es tan fácil como resolver esta expresión y ver que nos da el 0. Igualar a 0 aquí, resolver expresión y nos da el 1 y el -1, donde estaban los puntos de inflexión, y en el 0 donde estaba el máximo relativo. Voy a ver ahora también cómo Internet, como Google, nos representa funciones como esta. Vamos a entrar a Internet y buscar en el Google la gráfica de esta función. Por cierto, esta página que veis es la página de mi instituto, el Instituto de la Asunción de Elche. Podéis buscar también con el Google. Entro a Google y escribo la función y igual a 3 partido, abro paréntesis, x al cuadrado más 3. Enter, y la primera entrada es la gráfica de la función. Observa cómo tiene esta forma. Diréis, uy, aquí crece muy rápido. Es que, como veis, la escala en el eje de las y es mayor que la escala en el eje de las x. El eje de las abscisas veis que es una asíntota horizontal. Ahí también, ahí arriba, estáis viendo las imágenes de los puntos donde me muevo la curva. Cuando la x es muy grande, la imagen es casi 0. Cuando la x es 0, la imagen es 1, ahí lo estáis viendo. Cuando la x es muy negativa, la imagen es casi 0 también. El ejercicio está resuelto.